Muy bien, hermanos, vamos a procurar abrir el apetito, ¿verdad? Porque ya nos vamos acercando a la recta final del mediodía, porque siempre he entendido algo, no sé si usted lo nota así, pero cuando estudiamos la palabra del Señor, el tiempo se va exageradamente rápido. Miren, vamos, hace poco empezamos y ya está casi llegando a las 12, ¿verdad? El tiempo se nos va. Usted puede estar haciendo otra cosa en el día y usted nota que el tiempo cuesta que pase. Pero cuando usted se ocupa en estudiar la palabra del Señor, el tiempo se va rápido, ¿verdad? Entonces, porque estamos concentrados, estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Estamos en este segundo aspecto viendo el testimonio de Juan. Estamos viendo el valor de Juan. Ya vimos el testimonio. Estamos viendo el valor de Juan, de testificar del Señor. ¿Por qué Juan tenía valor de testificar? Y el primer punto que estamos viendo era porque estuvo íntimamente cerca con el Señor, ¿verdad? Íntimamente cerca con el Señor. La segunda cosa que Juan tenía, ¿por qué tenía valor de testificar del Señor? Era porque él fue instruido por el Señor. Fue instruido. Y eso es muy importante en la vida del creyente. El creyente debe ser instruido. De hecho, hoy, en esta mañana y cada vez que nos reunimos, ¿verdad?, para estar estudiando la Sagrada Escritura, estamos siendo instruidos. ¿Quién nos instruye? Nos instruye la palabra del Señor, ¿verdad? Instruye, todo creyente necesita ser instruido. Marcos capítulo 3, texto 13. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 13. Hasta el versículo 17, dice Marcos capítulo 3, Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, que el Señor nos bendiga con su palabra. Entonces, aquí encontramos, hermanos, que hubo 12 hombres a quienes el Señor llamó. Y en estos 12 hombres se encontraba Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Estos dos eran hermanos, su padre se llamaba Zebedeo. Pero en el versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. La selección, la escogencia, el apartamiento, el llamado de parte del Señor para poder entrenar, instruir, adiestrar a 12 hombres para prepararlos para el ministerio, para la predicación, para dar testimonio del mensaje del Evangelio. El Señor, cuando Él comenzó su ministerio, comenzó predicando el Evangelio. Allí mismo en Marcos capítulo 1 y texto 14 y 15 el Señor explica, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor comenzó su ministerio predicando el mensaje del Evangelio. Hay una diferencia entre la predicación del Evangelio del Señor antes de la cruz a la predicación del Evangelio después de la cruz, ¿verdad? Antes de la predicación de la cruz, el Evangelio que el Señor predicaba era el Evangelio del reino. Después de la cruz, ya no se predicó el Evangelio del reino, sino el Evangelio de salvación por gracia. Y es el Evangelio que se predica actualmente. Pero el Señor preparó a sus discípulos. ¿Por qué el Señor predicaba el Evangelio del reino cuando Él comenzó su ministerio? Bueno, Él comenzó predicando el Evangelio del reino porque Él había sido enviado a la nación de Israel. Y en la nación de Israel tenía que entender de que había un rey que había de venir, y ese era el Mesías prometido. Y que ese rey había de establecer un reino aquí en la tierra. Y ese reino no fue establecido por el Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Es un reino que será establecido en el reino milenial. No sé si ha oído hablar del reino milenial.
es el que actualmente los testigos de Jehová equivocadamente predican. Ellos hablan de un reino aquí en la tierra. Bueno, es el reino milenial del Señor Jesucristo, que Él va a reinar aquí en la tierra 1000 años. Antes de ese reino tienen que llevarse a cabo eventos. Por ejemplo, el primer evento que se va a llevar a cabo es el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, viene aquí a la tierra lo que se conoce como la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. 7 años. 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. 7 años, ¿por qué? Porque esa es la semana 70 de Daniel, profetizada por Daniel, en Daniel capítulo 9, textos 57 en adelante por ahí. Daniel profetizó acerca de 70 semanas que estaban destinadas después de la orden dada para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el templo hasta la muerte del Mesías príncipe. Habían de pasar 67 semanas, 69 semanas, pero habría falta una semana, la semana 70. Hasta allí se detuvo el conteo de los números con relación a las semanas, que eran semanas de años. Se cumplieron 69 años. Y ahora pues falta una semana que no se ha concluido, no se ha cumplido, y esa va a ser la semana 70 en el tiempo de la tribulación, después del rapto de la iglesia. Cuando el Señor rapte su iglesia, comienza este mundo a entrar en el tiempo de la tribulación, dicho por el Señor en Mateo 24, todo el capítulo 24 y parte del capítulo 25, y dicho también en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Todos esos eventos tienen que ver con el tiempo de la tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Después de ese tiempo de tribulación, el Señor viene en su segunda venida con gran poder y gran gloria. Todo ojo le verá. En la primera venida no le ve nadie, a excepción de los creyentes que oyen el sonido de la trompeta, la voz de mando y la voz de arcángel, y los muertos en Cristo serán resucitados y arrebatados para estar con el Señor en el aire, en las nubes. 7 años pasan la iglesia en el cielo, y 7 años de tribulación aquí en la tierra, y 7 años que han pasado en el cielo. Allá se llevan a cabo 2 eventos, que son el tribunal de Cristo y la boda de Cristo con su iglesia, las bodas del Cordero. Y luego pues la segunda venida, terminada la tribulación, terminada las bodas del Cordero en el cielo, y el Señor viene en su segunda venida a la tierra para reinar 1000 años. Capítulo 19 de Apocalipsis: el Señor vendrá del cielo con poder, montado en un caballo blanco, con una espada en su boca. Viene rodeado de ángeles. Él viene a la tierra a hacer juicio a las naciones, las que estuvieron a favor o en contra de su pueblo Israel en el tiempo de la tribulación. ¿Habrán salvos en la tribulación? Sí, van a haber salvos, pero no van a ser salvos por gracia, van a ser salvos por sacrificio. Y es lo que dice Mateo capítulo 24, texto 13, donde dice que será predicado el evangelio en todo el mundo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese texto se refiere al tiempo de la tribulación, no en este tiempo. ¿Qué son lo que los pentecosteses creen que si perseveran serán salvos y si no perseveran no serán salvos? No se refiere a este tiempo, se refiere al tiempo de la tribulación. Va a ser predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Quiénes lo van a predicar? No son los testigos de Jehová, son los sellados, 144,000 judíos sellados para predicar el evangelio en todo el mundo, según Apocalipsis capítulo 7. Va a ser predicado el evangelio en todo el mundo. Es el evangelio del reino, el que el Señor comenzó predicando. Pero actualmente no se predica más evangelio del reino. Se predica el evangelio de salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Actualmente el creyente es salvo a la predicación, porque oye la predicación del mensaje del evangelio predicado a la luz de las Sagradas Escrituras, siendo ejemplos los evangelios, siendo ejemplo las cartas, siendo ejemplo textos del Antiguo, el Nuevo Testamento, concordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario
que tiene como propósito la expiación del pecado de los seres humanos. Y ahora dice, el que cree es salvo, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos capítulo 10, texto 9. No hay que hacer ninguna obra, no hay que hacer ningún sacrificio, no hay que hacer ninguna penitencia, únicamente creer, pero creer de todo corazón, arrepentido de nuestros pecados, con convicción. No tiene que ver con sentimientos, no tiene con que la música le llegó tanto que siente un calor desde la cabeza hasta los pies y cae en el suelo, temblando, echando espuma por la boca y que ahora usted ya es salvo. No, tiene que ver con la palabra. Si el evangelio no es el elemento que convence por medio del Espíritu Santo, no hay nada que pueda cambiar al ser humano. Nada. Es el evangelio que nos quebranta. Es el evangelio que nos tritura en el corazón. Es el evangelio que nos dice que somos pecadores perdidos. Si el evangelio no cambia, el deporte no lo puede cambiar, la música no la puede cambiar, ni ningún otro método que se use en las iglesias puede cambiar. No, los payasos, como muchas iglesias ponen payasos ahí para atraer la gente y que no, es el evangelio. Y el evangelio dice al pecador, que debe arrepentirse del adulterio, de la borrachera, de la fornicación, de toda la inmundicia, debe arrepentirse y creer. Pedro lo dijo claramente, así que arrepentidos y convertidos. Pablo dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y el mismo Señor dijo en Lucas capítulo 13, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento, lo cual causa el Espíritu Santo, a la luz de oír la palabra del Señor, causa convicción y sentimiento de arrepentimiento en la persona. Entonces puede la persona clamar al Señor y decir, Señor, sálvame, perdóname, aquí estoy, no merezco nada, quiero que me salves. Te acepto como el Salvador, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Bueno, haciendo esa diferenciación entre el evangelio que el Señor predicaba y el evangelio que se predica actualmente. No lo que los testigos de Jehová andan predicando. Los testigos de Jehová dicen que aquí en la tierra se te predica que va a haber una transformación, que va a haber un reino y que al cielo solo van a ir 144,000. Es lo que ellos dicen, que 144,000 escogidos. De entre todos, el Señor va a escoger 144,000 y van a ser llevados al cielo. Eso no es cierto. Los 144,000 van a predicar en el tiempo de la tribulación. Y no son gentiles, son judíos. Así lo dice claramente. 12,000 de cada tribu. 144,000. Y nosotros todos, los gentiles y judíos que hemos creído, formamos la iglesia y seremos llevados al cielo. ¿Usted lo cree? Por gracia. Es por gracia, no tiene nada que ver por las obras. Entonces, la instrucción, mire esto. Juan fue instruido acerca del evangelio. ¿Y qué predicaba Juan cuando el Señor resucitó? Predicaba a Jesucristo, que había muerto en la cruz del Calvario. Predicaba, como lo predicaba Pedro y lo predicaba también Juan, porque habían sido instruidos. Fueron llamados para ser instruidos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Instrucción. ¿Verdad? Allá en la segunda carta a Timoteo, busque conmigo, segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos enseña. Vemos primero ahí Efesios, capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. De ahí segunda Timoteo 3. Dice Efesios, capítulo 4, texto 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, aquí el Señor, el apóstol Pablo está enseñando
que el Señor dice instituyó, constituyó. Y Él constituyó hombres, dones para la iglesia con un propósito. Y ese propósito era perfeccionar a los santos. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego encontramos el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es, a fin de capacitar, a fin de instruir, a fin de proporcionar a los creyentes la capacitación adecuada para la obra del ministerio. Nadie, dice el apóstol Pablo a los romanos, fue soldado a sus propias expensas. Nadie puede ir a predicar sin saber qué es lo que va a predicar. Aquí Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar, para capacitar, para instruir a los creyentes para la obra del ministerio. Y eso es lo que procura cada enseñanza. Las enseñanzas en la iglesia tienen el propósito de dar la instrucción apostólica. Ya no hay apóstoles, ¿verdad? ¿O sí hay apóstoles? Me quito los anteojos para... Hay apóstoles pero falsos. Porque apóstoles, ¿quién fue el último apóstol? Según la Escritura, no fue el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿O sí? El apóstol Pablo. Y a mí, como el último, el más pequeño de los apóstoles, me apareció a mí. Y hermanos, no hay más apóstoles. Sí tenemos las instrucciones apostólicas. De Pedro, de Pablo, de Juan, están las instrucciones. Y el que más instruyó, que el Señor utilizó para instruir 13 cartas doctrinales, el apóstol Pablo. Y de ellos aprendemos, pero no necesitamos más apóstoles. Ya no hay. Y profetas, ya no hay profetas. Ya no, hermano. El tiempo de los profetas terminó. Por mucho que le venga diciendo, mire, yo soy profeta, yo soy profetisa, que el Señor me ha hablado, que Él me ha revelado, que Él me ha dicho. No, usted es mentiroso, usted es un mentiroso, usted es una mentirosa, porque no hay más profetas. Esos dones, apóstoles y profetas, fueron dones temporales. Caducaron, terminaron. ¿Por qué terminaron? Porque estos eran utilizados para poner el fundamento, únicamente el fundamento. Allí mismo en Hechos capítulo 2, texto 20. 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren que aquí no aparecen evangelistas, no aparecen pastores y maestros, solo aparecen apóstoles y profetas. ¿Por qué solo aparecen los apóstoles y profetas? Porque la iglesia está siendo edificada actualmente por evangelistas, por pastores y maestros sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La enseñanza bíblica, todas las doctrinas bíblicas que tenemos fueron puestas por los apóstoles y profetas. Esos fueron los primeros hombres utilizados por el Señor para poner el fundamento. Está claro que en un edificio, si hablamos de fundamento, tenemos que verlo como un edificio, una casa, ¿verdad? ¿Qué se pone primero en una casa? No se ponen las vigas o las columnas, no. ¿Qué se pone? El fundamento. Ese es el arranque, como nosotros lo conocemos. El arranque, el fundamento, ¿verdad? El firme, se pone primero. Y de ahí van lo demás, las paredes, las columnas, las vigas y después el cielo, el techo. Y eso fue lo que el Señor hizo con su iglesia, comparando a la iglesia como una casa, como un edificio. Puso primero el fundamento, y el fundamento es la doctrina. La doctrina de la salvación, la doctrina del perdón, la doctrina de la cena del Señor, la doctrina del bautismo, la doctrina de la venida del Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, toda la doctrina del Espíritu Santo, todas esas doctrinas, es el fundamento puesto por los apóstoles. La conducta del creyente está modelada, ajustada a las doctrinas de los apóstoles. Y luego, pues sobre ese fundamento están siendo
están edificando los evangelistas. Ese don todavía está. Un evangelista es una persona que siempre está dando testimonio, que no pierde oportunidad. Él va a hablar a las personas y tiene ese don, ese carisma, esa forma, esa manera de llamar, de cautivar la atención de las personas y explicar el evangelio. Un evangelista no se parece a cualquier creyente. Todos somos responsables de dar testimonio del evangelio. Todos. Pero el evangelista es la persona que tiene el don para poder ayudar a la persona a entender el mensaje del evangelio. ¿Bien? Ha sido adecuadamente adiestrado por el Espíritu Santo para testificar. Es evangelista. El que no es evangelista no puede hacer lo que el evangelista hace, ¿verdad? Porque ese es un don dado por él, de Dios al evangelista. Y el evangelista trae a las personas a la iglesia, donde se reúne la iglesia. ¿Y qué hacen los otros dones? Los otros dos dones son pastores y maestros. Bueno, los pastores están para guiar, alimentar, cuidar al rebaño, viéndolo así desde ese punto de vista. Y los maestros están para explicar, exponer, discipular a estos que han venido ahora con las Sagradas Escrituras, la instrucción. Bueno, Juan fue instruido por el Señor, los discípulos fueron instruidos por el Señor y nosotros necesitamos ser instruidos. Segunda Timoteo, capítulo 3. Dice 2 Timoteo capítulo 3, texto 15. Bueno, desde el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ese punto, aprendido. ¿Qué tienen que hacer los creyentes? Aprender. Lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, note este es propósito, mire, a fin de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, hombre aquí es un término general, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios dice que a fin de que estemos equipados para la obra del ministerio. Pero aquí dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto aquí no quiere decir impecable. Perfecto aquí quiere decir maduro, que ha crecido en su vida espiritual. Mire, enteramente preparado para toda buena obra. Los creyentes somos instruidos a hacer buenas obras. ¿Para ser salvos? No. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Y lo dice Efesios, busque conmigo Efesios capítulo 2 y leemos el versículo tan conocido 2 y versículo, desde el 8 leamos hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Pero el versículo 10, mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí hay un propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces la instrucción aquí, según Pablo a Timoteo, dice que a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y aquí dice que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El creyente no debe hacer malas obras. El creyente debe hacer buenas obras. ¿No le parece? ¿Qué pasa si un creyente, en lugar de hacer buenas obras,
hace malas obras. ¿Verdad que la respuesta está en la punta de la lengua? La respuesta está en la punta de la lengua. ¿Qué pasa si un creyente en lugar de hacer buenas obras hace malas obras? ¿Qué pasará? Bueno, lo planteo de otra manera. ¿Qué pasará con el mundo, con las personas, si un creyente que dice que es creyente, en lugar de hacer buenas obras, hace malas obras? ¿Qué dice la gente? ¿Ah? Da mal testimonio. Deja mucho que desear como creyente. El mundo juzga de acuerdo a lo que ve. Y el mundo no va a entender nuestra fe hasta que mire nuestras obras. El mundo dice es creyente si yo actúo de acuerdo a lo que digo ser. El mundo dice si soy mal creyente, si yo digo que soy creyente pero no actúo como creyente. ¿Qué pasa si un hombre creyente, teniendo a su esposa, y le roba a la mujer a otro hombre? ¿Qué obra es esa? Esa es una mala obra y es un mal testimonio. ¿Y qué dice la gente? No, para ser creyente como ese, soy más santo yo, ¿verdad? Soy más creyente yo. Lo que ha ocurrido de mal testimonio de los creyentes, de los que decimos ser creyentes, es que muchas veces hacemos malas obras y a veces hacemos malas obras porque nos falta instrucción, capacitación, enseñanza, o si venimos al culto no aprendemos porque no ponemos atención. A veces no es falta de enseñanza, de Biblia, de instrucción, sino de interés por aprender cómo es que debemos vivir. Hay hermanos ancianos de muchas iglesias, tienen que decir, mire, estoy decepcionado, porque fulano o fulana, mire cómo han actuado, y no por falta de enseñanza. Si les hemos enseñado, desde que llegaron, les enseñamos, nos ocupamos tiempo a enseñar las escrituras, a discipularles, y no aprendieron. Hay tanta cosa que el creyente debe hacer buenas obras, no malas obras. Por ejemplo, una mala obra que un creyente hace es seguir el lineamiento de las obras de los incrédulos. Hace poco aquí en el país pasó algo que estremeció al país, pero estremeció más la iglesia que el país. ¿Sabe qué es? Allí se dio ese asunto en Choloma, se dio ese asunto. Se creó una institución de ahorro que se llama Corion. Y ese Corion era inversionistas. Que el mundo lo ve con buenos ojos porque ellos dicen, mire, metemos tanto y sacamos, y estamos sacando, ya no vamos a trabajar, yo meto mi capital, meto dinero y voy a estar ganando el 5% mensual. Bueno, para el mundo suena bien, pero para el creyente no suena bien, ¿sabe por qué? Porque cuando ya hemos crecido, cuando hemos sido instruidos, cuando hemos sido enseñados, no caemos en la misma práctica de los incrédulos, porque el incrédulo se deja llevar por la avaricia, por la codicia, se deja llevar por las intenciones de su corazón perverso, rebelde, que quiere hacer las cosas fáciles, tener dinero fácil. Hermano, pero ¿cuánto creyente cayó en eso? ¿Cuánto creyente? Incluso ancianos, de diferentes partes, de iglesias nuestras, se metieron ahí, en eso. Nosotros siempre estuvimos advirtiendo a los hermanos, dijimos, no, esos son dineros mal habidos. Es más, ahí ha de entrar dinero de narcotráfico, ahí ha de haber dinero de droga, ahí ha de haber dinero de todo. ¿Y cómo es eso? En la reunión del departamento de Cortés, dijo un anciano, hermano, dice, ¿cómo vamos a hacer? Dice, porque los hermanos, dice, traen esos dineros, no se sabe si es de mal habido, y ahora vienen a la ofrenda y echan también ese dinero a la ofrenda.
¿Será correcto? No, dijo, no, dije, no. Entonces, se acordó, se llegó a un acuerdo en la reunión de ancianos y es, los que estén en Corio y quieren seguir en Corio, dejen la cena del Señor. Los que quieren permanecer en la cena del Señor, no perder la comunión, sálganse de Corio. Y a tiempo lo dijimos, antes de que eso cayera. Antes de que eso cayera. Los que hicieron caso, pues se salieron. Los que no hicieron caso, perdieron. Y hermano, no son 2 pesos los que perdieron. No son dos lempiras. Allí perdió gente cantidades de dinero. Millones. Millones. Pero yo le doy gracias al Señor, hermano, que esas cosas a nosotros no nos tocó el corazón. Porque estamos contentos con comernos los frijolitos y el arrocito y la tortilla con el dinerito venido, ganado con el sudor de nuestra frente, honradamente. ¿No le parece? Y ahí está la bendición. Es que ahí está la bendición. Usted trabaja, pero al final, quien pone el platillo de comida en su mesa es el mismo Señor. No os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. ¿Verdad? Mirad las aves del cielo. No trabajan, no recogen en granero. ¿Y quién les da de comer? Dios. Y luego, si esto no basta, dice el Señor, miren miren los lirios del campo. No tejen, y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellos? Bueno, para mí, bíblicamente, viéndolo en las Sagradas Escrituras, hermano, esa es una mala obra que los creyentes han hecho y han dejado mal predicado el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que nosotros debemos confiar, depender y esperar en el Señor. Debemos tener fe en Él, no dejarnos llevar por la avaricia. Perdón, no sé si hay alguno aquí que cayó en eso, pero cayó, ni modo. Hoy se tiene que reconocer que se equivocó. Porque vea usted, allá hay manifestaciones, ayer hubo una manifestación de los que estaban en Corio, deteniendo los carros y haciendo porque ellos quieren que el gobierno les devuelva ese dinero. ¿Cómo se los va a devolver el gobierno? Ya este gobierno ya no puede. El gobierno que salió supuestamente dicen que ellos tomaron ese dinero. Pero ni modo. Gracias a Dios que nosotros estamos tranquilos. Buena obra es no haber caído en eso. Buena obra. Porque hemos puesto en alto el nombre. Mire, ese reloj ya llegó, ¿no? Y lo miré porque es que sentí algo por acá. Perdón. Son bromas. Son bromas. Que el Señor nos bendiga con su palabra.